Buenas tardes, nos encontramos con el ingeniero civil Edgar Vigocotos y el día de hoy vamos a realizarle una entrevista y como bien sabemos usted tiene mucha experiencia y en el ámbito en la ciudad de Trujillo. Bueno, empecemos. Como bien sabemos, en la ciudad de Trujillo y en muchos problemas que existen aquí, en los diversos proyectos para la elaboración del sector público, existen diversos inconvenientes. Entonces, y mucho peor cuando son en el sector público, se necesita bastante papeleo. Y entonces nos podría decir qué factores que generan retrasos existen generalmente en las obras civiles en el sector público, quiénes son sus autores y de qué manera proceder para minimizar estos inconvenientes. Bueno, de todo, buenas tardes a ustedes alumnos. Quisiera explicarles esto en forma sencilla, no tan con palabras técnicas, porque ya sería estar en cuarto, quinto año de su carrera, ¿no? Algo simple. Las obras generan retraso generalmente cuando de repente están en ejecución, ya porque hablamos de obras, estamos ya ejecutando. Cuando se producen retrasos en obras, de repente por falta de presupuesto, de repente por pago de valorizaciones, factores naturales como lluvias, interrupciones de las carreteras, accesos a los centros de trabajo, ¿no? Eso mayormente son factores que influyen en el retraso de las obras. Aparte, el abastecimiento de materiales, cuando la empresa constructora no es una empresa tipo A, como se requiere en las obras de este tipo, ¿no? Entonces, no tienen solvencia económica, no pueden abastecer, falta logística, entonces hay retrasos en estas obras. ¿Qué se necesitaría para mejorar este aspecto? Entonces, podríamos pensar en que deberíamos contar con empresas idóneas, tipo A, ¿no? Que sean solventes. Mayormente hoy no piden adelantos de materiales ni adelanto en efectivo para los inicios de obra. Mayormente hay empresas que son solventes y avanzan con sus obras con su propio capital, ¿no? Y luego ya van valorizando mensualmente sus obras y van generando liquidez para las obras. Bueno, también le quería comentar que nosotros, estudiantes de arquitectura, estamos en un proceso para la elaboración de nuestro pabellón y en estos últimos días nos han mandado, bueno, las imágenes de la firma del registro técnico ya, pero aún falta el financiamiento para poder ser ejecutado. Es un largo proceso que viene durante años. Fíjate ese factor, sí. Factor económico también, ¿no? Factor administrativo, pero sucintamente son esos los puntos nomás. Bueno, en las diversas construcciones, mayormente los materiales que se utilizan son el cemento, el hormigón y todo eso. ¿Y nos podría decir, ha utilizado algún material no convencional en el desarrollo de alguna obra? ¿Cuál y por qué? ¿Recomienda alguno? En obras que tienen ya proyectos aprobados, definidos, están financiados, están ya, ¿cómo se llama? Que se han dado una buena propia ejecución, deben contar con materiales que piden las mismas normas dentro del proyecto. O sea, pueden haber materiales no convencionales, pero tienen que tener especificaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos de obras. Por ejemplo, el cemento. Cemento, hay diferentes tipos de cemento, ¿no? Diferentes fábricas, pero las normas ITINTEC deben ser las adecuadas de acuerdo a las especificaciones técnicas. O sea, no podemos utilizar materiales que no estén dentro del proyecto, ¿no? No podemos hablar tampoco de nombre del material, ¿no? O como se llama específicamente la fábrica del material. Por ejemplo, cemento Pacamayo no podemos decir, porque ya estaríamos monopolizando el comercio, ¿no? Estaríamos diciendo, ¿sabes qué? Solamente cómprale al cemento Pacamayo. No podemos decir cementos El Sol, ¿no?
simplemente que cumplan las normas técnicas, ¿no? No digamos el nombre de la empresa que te va a vender. Ese sería monopolizar el mercado. Sería decir, ¿sabes qué? Anda, cómprale. Yo hago mi proyecto y le digo a la empresa, ¿sabes qué? Cómprale a Cemento Pacamayo nada más porque uso el nombre. Todos los materiales tienen ya su análisis de materiales, ¿no? Tienen sus análisis de descripciones técnicas. Entonces, cada uno ya cuenta de esos materiales, ya se sabe dónde se van a utilizar y cómo se van a utilizar y por qué se van a utilizar, ¿no? Porque ya vienen normas dentro del proyecto también. Entonces no se podría utilizar Un material innovador que yo no lo conozco, que no tengo ni siquiera las normas técnicas de ese material, no lo puedo utilizar. A no ser que yo demuestre con certificados de que sí es ¿cómo se llama? Importante para la ejecución de la obra, porque sí se puede utilizar, porque sí es reemplazable con el material que se está pidiendo. Tengo que demostrarlo técnicamente, hacer el análisis de laboratorio. Porque también vi que estaban utilizando el bambú como material innovador para nuevas construcciones elaborado también. Pues esos son experimentos que están haciendo, ¿no? Y luego si les sale bien, entonces recién lo van a aplicar. Y ya te van a decir con qué tipo de bambú. Y no puedes utilizar otro tipo de bambú, sino el que te están especificando, porque con eso han hecho los experimentos. Bueno, también quería comentarle que en la ciudad de Trujillo existe, ahora uno camina y ve por diferentes lados construcciones. Y debido el tiempo pasado hubo sismos y diversos, Hualco, sí. Para esto hemos visto que ha habido muchos yacimientos y que algunas rajaduras también rápidamente, y son construcciones de hace mucho tiempo, y también hace mucho tiempo que supuestamente están bien duraderas, y entonces nos podría decir, los fallos en las estructuras son causa de los materiales usados o simplemente de un mal estudio que se hace ante una situación similar. Puede ser que dentro del proceso constructivo no se esté llevando de acuerdo a lo que especifica el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en una vereda simple, compactación, compactación de la base, compactación de la rasante, el material adecuado para el concreto que se va a utilizar en la vereda. Si no utilizamos de acuerdo a lo que nos dice el proyecto, porque ya lo han hecho ese estudio, entonces no se puede prever una buena construcción, ¿no? Ni que va a durar el tiempo que nos estamos condicionados a que dure una obra, ¿no? Realmente es un factor, ¿no? Para que las obras no tengan agrietamientos, no tengan fallas, ¿no? Otro factor pues sería un factor natural, ¿no? Un sismo de una magnitud tal manera de que, haga agrietamientos a las estructuras. Esos son otros factores ya. Factores que no se pueden ver tampoco, ¿no? Vamos a suponer que dentro de la ejecución de una carretera pues haya una bolsa de aire, una bolsa sin estructura, ¿no? Y vamos a suponer que no han hecho el estudio de eso. Entonces hay un fenómeno que uno no lo ha visto, no lo ha precavido dentro del proyecto. Hay factores que no se han precavido dentro del proyecto que también influyen en la mala ejecución de las obras. Por eso debe hacer un estudio bien concienzudo, bien técnico, para que las obras tengan una terminación satisfactoria. Bueno, y cambiando de tema, es un problema o una polémica tanto en arquitectos como en ingenieros civiles sobre qué pasa si es que hay controversia en los planos de estructuras y los planos de arquitectura, porque mayormente los arquitectos piensan más allá de lo que se puede hacer y somos muy creativos. Entonces, mayormente las construcciones ahora las quieren ser en forma de curvas o diagonales y bueno. Claro, sí, mayormente en los planos que ya están aprobados, en los proyectos aprobados, hay poca controversia en cuanto a lo que es
diseño arquitectónico, diseño estructural. ¿Por qué? Porque pasa a través de varios entes, varias oficinas, donde hay ingenieros que van a revisar los proyectos y van a darle una aprobación, ¿no? Al final. Pero antes de eso sí hay controversias, porque el arquitecto tiene un diseño un poquito más imaginativo de repente, ¿no? En cuanto a terminación y acabado de la obra. Y el ingeniero de repente dice estructuralmente esto no funciona. Entonces ahí debe haber una coordinación entre el arquitecto y el ingeniero, de tal manera de que, como se llama, ese proyecto salga pues eficientemente, ¿no? Pero siempre la coordinación de los profesionales, porque un proyecto de ese tipo, en edificaciones mayormente, tiene que haber esa coordinación, arquitecto, ingeniero. ¿Para qué? Para que las estructuras coordinen con la arquitectura que han diseñado, ¿no? ¿Y nos podría comentar si es que usted ha tenido alguna vez alguna controversia con algún arquitecto? Tal ¿Que vez, ha pasado por bueno, tal vez sea problema de dibujo, porque en unas edificaciones de un colegio habían columnas peraltadas hacia afuera de la estructura. Para nosotros era conveniente que reduzcamos las luces y lo hagamos hacia adentro de la estructura, de tal manera que el peralte de la viga coincida con el cálculo que se había hecho. Pero arquitectónicamente, para el arquitecto de repente era mejor que las columnas salgan hacia afuera. Al final tuvimos que coordinar y quedamos, porque ya no se podía peraltar más las vigas por cuestiones económicas, cuestión de financiamiento. Y esto viene la siguiente pregunta. Ahí viene la siguiente pregunta. Que dice cuáles son algunos factores que resultan en costos adicionales después de la construcción, después de que la construcción ha empezado. Ah, sí, hay adicionales que sí se pueden ejecutar en obra, que sí se pueden, ¿cómo se llama?, pedir o solicitar como una ampliación de presupuesto. Hay obras que son adicionales por mayores metrados y hay obras que son adicionales por obras complementarias, obras que no compartidas, que no están dentro del presupuesto. Cuando son por mayores metrados, las partidas sí están en el presupuesto. El metrado no es tan eficiente como para llegar a cumplir una meta que se traza el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que en el proyecto dice 50 metros de vereda. Está la partida total y las subpartidas para una vereda. Pero, para terminar el proyecto, para que quede bonito el proyecto, para cumplir con los objetivos y la meta del proyecto, necesito 10 metros más. Entonces, por mayores metrados puedo pedir un adicional de obra, ¿no? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque para cumplir con las metas del proyecto, siempre y cuando no se pase el 15% del presupuesto que está asignado para la obra. No han sido planeados antes. No han sido, o de repente no han sido metrados dentro del proyecto, ¿no? De repente dijeron, no, aquí va a ser un jardín, y al final dicen, ¿sabes qué? Mejor hagámoslo vereda, ¿no? Y otra puede ser de que no se va a hacer una vereda ahí, se va a hacer una partida que no está dentro del presupuesto. Por ejemplo, digamos, en vez de concreto vamos a ponerle una carpeta asfáltica. Y no hay dentro del proyecto esa carpeta asfáltica. Entonces, ¿qué haríamos? Sería una obra complementaria, un adicional por obra complementaria, porque no tenemos las partidas, ¿no? Pero y para eso se necesita agregar o generar más. ¿Es problema esto o nada más es fácil realizarlo del planteamiento, de lo que va a ser ese adicional? Sí, es simple, o sea, cuando no nos pasamos del porcentaje que estamos asignados, porque 15% más o menos ya lo aprueba directamente la municipalidad por la entidad financiera, y ya cuando pasa el 15% que tiene que entrar a la Contraloría, ahí sí es la dificultad, porque la Contraloría te puede decir, mira, si es cuando es la suma alzada ¿qué significa? Que la obra lo haces tal y como están los planos. Si dice aquí vereda hasta allá, lo hace la vereda, total.
así en el presupuesto haya 50 metros y en el plano haya 60, tú haces todo, porque la suma alzada es ese el sistema, ¿no? Por esa cosa unitario, si tienes 50 metros en el proyecto, hace los 50, nada más. El resto es adicional. Cuando es la suma alzada, sí, tienes que hacerlo todo. ¿Ya me pregunta? Sí, otra pregunta aquí ya. Además de los ya mencionados, ¿qué factores intervienen? Además de los ya mencionados, ¿qué factores intervienen en el fracaso de los proyectos y de qué manera se solucionan? En el fracaso de los proyectos pueden haber varios factores, ¿no? El tipo de material que se está empleando, cuando no se hace un estudio de cantera, por ejemplo, para ciertos materiales, cuando no se hacen buenas dosificaciones, cuando no se hace un control ¿cómo se llama?, de esfuerzos a la comprensión del concreto, por decir, ¿no? No llevamos ese control, puede que haya fallas en las estructuras, en el mismo proyecto, ¿no? Cuando no hay una buena supervisión, cuando no hay una buena un sistema de ejecución de obra, ¿no? Mayormente es eso. O sea, en la obra, ¿quiénes intervienen normalmente? Por parte del contratista residente y por parte de la entidad financiera, el supervisor, ¿no? El supervisor o el inspector, cuando el inspector trabaja dentro de la oficina de la entidad, ¿no? Ese supervisor tiene que tener igual o mayor capacidad que el ingeniero residente, de tal manera de que él tiene que cumplir todas unas normas, de tal manera que la obra se cumpla de acuerdo con usted el expediente técnico, ¿no? Y el residente tiene que velar porque la obra se cumpla de acuerdo al proyecto. Y el supervisor verificar que la obra se ejecute de acuerdo a cómo se está exigiendo en el expediente técnico, ¿no? Él va a verificar lo que el residente hace. Siempre y cuando haya pues también una buena coordinación, aparte de la exigencia de la supervisión, ¿no? Cuando no hay esos factores, cuando no hay presencia de la supervisión, cuando no hay presencia de la residencia de obra, en obra, ahí pueden suceder factores que finalmente o posteriormente pueden fracasar, ¿no? Lo importante es ese control, ¿no? Porque control significa también control de materiales, o sea, no solamente ejecución de la obra, control de materiales, control de tiempos que se va a ejecutar la obra, porque luego previenen en penalidades. ¿Y usted ha pasado por algún caso así también? ¿Alguna obra en la que ha participado ha fracasado o ha tenido diversos problemas? ¿O todas? Bueno, se dice que puede ser factor suerte, podría ser una constancia dentro de una obra que hasta la fecha no ha sucedido, pero sí he tenido experiencias en otras obras que se han ejecutado en otros sectores, ¿no? Pero particularmente no he tenido... Pero Han habido, claro, problemas, han habido problemas que de todas solucionar. maneras hay que solucionarlos, ¿no? Solucionables, que sí se solucionen, porque no hay obra perfecta, ¿no? No hay obra perfecta. De repente hay obras que siempre, cuando hay una recepción de obra, va una comisión de profesionales, van a recepcionar la obra. Entonces, para cada profesional su punto de vista es muy diferente. Él de repente dice, para mí la vereda debería ser de 15 centímetros, no de 10, porque pone de 10, no, ya se tiene el proyecto, bueno, ahí vienen las observaciones, ¿no? Ahí vienen las controversias, porque cada profesional tiene su punto de vista. Y cada uno quiere que quede como uno. Defender su propuesta. ¿Cuáles serían las recomendaciones adecuadas para lograr optimizar los diferentes procesos que intervienen en el desarrollo de las obras civiles? Bueno, las obras, desde que se inician, deben iniciarse adecuadamente. Desde la entrega de terreno, que es el primer factor, ¿no? Entrega de terreno, la parte logística de la obra, o sea, el abastecimiento de materiales, ¿no?
La obra sin material no avanza. La obra sin personal adecuado y la cantidad adecuada de personal tampoco avanza. Entonces una obra tiene que tener logística para materiales, abastecimiento de materiales continuo de acuerdo a las necesidades o algún programa de materiales, personal adecuado, ¿no? Solvencia económica para que no falte ni pago al personal ni compra de materiales, y los profesionales que estén constantemente verificando, fiscalizando la obra, ¿no? En forma técnica. Esos son factores básicos, ¿no? Para una buena ejecución de obra. El financiamiento también, que no deben faltar las valorizaciones en obra, pago de las valorizaciones puntualmente también, ¿no? Porque la falta de liquidez al contratista prácticamente lo hacen tambalear dentro de una obra, ¿no? Ya no hay solvencia como para comprar material, poner el personal adecuado, entonces la obra no va a terminar bien. Y puede terminar bien, pero no dentro del tiempo que se ha programado como ejecución, ¿no? Y las obras deben terminar dentro del tiempo de ejecución programado, de acuerdo a cómo es el proyecto o cómo se ha propuesto en la parte de ejecución, ¿no? Esos para mí serían los factores más importantes para la mejor ejecución de una obra. ¿Y cuando no se termina el tiempo? Siempre también con la revisión de la calidad del material, la calidad de los concretos que se vacían, ¿no? De los agregados. Eso es un control perenne, ¿no? Constante, de tal manera que tanto para la residencia como para la supervisión sean satisfactorios. ¿Y cuando no se termina a tiempo, existen diversos problemas o todo normal? Lo primero, penalidades. Porque si una obra la puedo terminar ahora, o la puedo terminar la próxima semana, la voy a terminar bien. Sino que nosotros tenemos un cronograma de avance de ejecución de obra, un programa valorizado. Y si no terminamos dentro del plazo de ejecución, vienen las penalidades. Hasta un 10% del presupuesto contratado. ¿Quién sale maltratado? Ahí la empresa. Se perjudica la empresa, ¿no? Así es. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Cuando quieran. Gracias por aceptar la entrevista. Es entrevista. bueno coordinar y entablar una conversación, un diálogo con ustedes, porque ustedes son la mente fresca, de profesional de este rubro, ¿no? Me gustaría siempre coordinar con ustedes. Cualquier cosa, estamos para ayudarles o para compartirlos. Muchas gracias. Ustedes. Con respecto a la valorización, es la cuantificación económica del avance físico de la obra realizado por determinado tiempo. Con respecto a liquidación de la obra, es el cálculo técnico efectuado dentro de las condiciones contractuales, cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, que al compararlo con los montos pasados podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor o en contra del contratista. El ingeniero, al referirse a los términos, la compactación de la base y del enlazante, se refiere al suelo que sirve como fundación para todo el paquete estructural de un pavimento. Cuando el ingeniero habla del término simbolizada, se refiere a un contrato denominado por muchos llave en mano, donde el constructor se compromete a entregar la obra completamente terminada y en estado de funcionamiento. Hay ventajas y hemos recopilado básicamente 3 de ellas. La primera es que las ofertas tienen la misma base, es decir, que los licitadores son comparables. La segunda es que el mandante se asegura con un costo de variación económicamente, siempre y cuando pase el 15% del presupuesto total de la obra. Y tercero es que el mandante tiene una serie de ofertas. La construcción de obras viales y edificaciones requiere el estudio de los materiales o suelos que servirán como soporte de la estructura, así como de los agregados con características adecuadas según los requerimientos de calidad de la normativa nacional. La resistencia a la compresión simple es una característica mecánica principal del concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área y se emplea para comprobar que la mezcla utilizada cumpla con los requerimientos según la normativa. Ambos profesionales, el supervisor y el inspector, tienen las mismas funciones de la obra, pero